Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. Esta semana en Empresarios de acá vamos a conversar sobre qué esperar de la economía uruguaya para este año. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los empresarios? Vamos a contar con el análisis del economista Pablo Rosselli, que es socio director de Exante. ¿Cuál es la situación del ausentismo en las empresas uruguayas? El análisis será de Alejandro Lema, que es directivo de la Asociación de Gestión Humana. ¿Qué aspectos de la legislación laboral revisará y eventualmente modificará el nuevo gobierno? Lo analiza el doctor Ignacio López Viana, que es abogado especializado en Derecho Laboral. ¿En qué tipo de tecnología está invirtiendo el sector frutihortícola? Conversamos con Nicolás Franco, que es CEO de Sidorina. Bien, y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir con mucho gusto al economista Pablo Rosselli, que es socio director de Exante. Pablo, bienvenido. Primera vez además en el programa. Sí, primera vez. Muchas gracias, Tatiana, y un placer estar contigo este rato. Bueno, Pablo, un economista muy reconocido en nuestro país, y Exante, la empresa que lidera junto con otros excelentes profesionales también que han pasado por el programa también, está cumpliendo 5 años este año. Es verdad, estamos cumpliendo 5 años, 5 años que han estado marcados por una actividad muy importante, con un crecimiento también de Exante que nos tiene muy contentos. En Exante hoy somos 30 profesionales. Me acompañan 3 socias, Florencia Carriquiri, Tamara Yandi y Priscila Peluso. Y la verdad que trabajamos con una cantidad muy importante de clientes. ¿De qué se encarga, por ejemplo, Exante? Y mira, tenemos 2 líneas de negocios. Por un lado tenemos una línea de asesoramiento económico. Ahí trabajamos con unas 150 empresas de todos los sectores del Uruguay, con distintos alcances de servicios de asesoramiento, aplicando el conocimiento que tenemos una buena parte del equipo de Exante, que venimos del palo de la economía. Y tenemos una segunda unidad de negocios que es de finanzas corporativas. Uh-huh. Allí trabajamos en evaluación de empresas, en definir la estrategia de financiamiento de las empresas, en implementar esas estrategias de financiamientos y le dedicamos mucho tiempo también a las fusiones y adquisiciones. Uh-huh. ¿La demanda de estos servicios cómo viene por parte de las empresas? Por suerte para nosotros es una demanda que no para de crecer. Uh-huh. Como todos hay algunas oscilaciones. Los ciclos de Money, por ejemplo, de fusiones y adquisiciones, uh-huh, recogen un poco lo que ocurre en los contextos globales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando subió la inflación en el mundo en el año 2022, las tasas de interés en el mundo tuvieron que subir. Cuando suben las tasas de interés, la actividad de compra-venta de empresas se resiente. Algo de eso percibimos en Uruguay, pero desde mediados del 2023 para acá, la verdad es que estamos involucrados en varios procesos de compra o venta de empresas, asesorando a veces al comprador, asesorando a veces al vendedor y la verdad que con bastante dinamismo. Bien, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Me acuerdo, le comentaba fuera de cámaras, me acuerdo ya 5 años ya, me acuerdo de aquel tuit que había leído de Pablo anunciando, bueno, digamos, que nos dábamos el salto de salir a armar nuestra propia firma, por suerte nos ha ido muy bien. Porque bueno, es muy valioso, porque Pablo, ¿cuántos años en lo que es la industria corporativa como economista? Y bueno, ya llevo 36 años creo, ya paré de contar. Bueno, ya no hay contador allí. Pero bueno, dar el salto para emprender, para tener su propia consultora y demás, es muy valioso, así que felicitaciones. Pablo, bueno, y a propósito de lo que hace también a una de las tareas que tú lideras, es de lo que hace de alguna forma brindar perspectivas y pronósticos al sector empresarial, ¿no? De la marcha de la economía, ¿no? ¿Y en qué momento estamos? Bueno, a ver, podemos separar la respuesta a la pregunta mirando un poco afuera a Uruguay, uh-huh, mirando al mundo, mirando un poquito a la región y después mirando a Uruguay. Perfecto. El contexto global se ha vuelto muy adverso. Uh-huh. Veníamos ya con un contexto global que estaba caracterizado por tasas de interés
relativamente altas, fortalecimiento del dólar, bajo crecimiento de la economía mundial, sobre todo bajo crecimiento en China. Todo eso confluye para configurar un escenario de precios de las materias primas relativamente débiles. El triunfo de Trump y las primeras medidas que ha tomado Trump y cómo se posiciona Trump en su segunda administración no han hecho más que acentuar esos factores adversos del contexto global. No me voy a detener, pero es un hecho la cantidad de medidas arancelarias que ha anunciado, ha dado marcha atrás, las ha vuelto a poner. Ese enfoque de utilizar los aranceles para promover otro tipo de objetivos. La industria local. El uso de Trump, de los aranceles por parte de Trump tiene un objetivo de promoción de la industria local, que es una muy mala idea. Los economistas sabemos que eso es una muy mala idea. Los economistas discutimos de muchas cosas, pero no discutimos de eso. Pero además el uso de aranceles por parte de la administración Trump persigue otros objetivos de su agenda bastante difusos y además de los efectos nocivos que tiene para el comercio mundial y para la economía mundial, subir los aranceles y las represalias que va a haber, estamos observando un aumento muy grande de la incertidumbre. Entonces, cuando uno mira el contexto global, Uruguay tiene que... desde Uruguay tenemos que contemplar que estamos con un contexto global negativo, que propende a un dólar fuerte, que propende a tasas de interés altas, que va a afectar el comercio, que propende a precios de materias primas debilitados, con algunas excepciones importantes por factores de oferta. Estamos viendo aumentos de los precios de la carne en el mundo porque hay poco ganado, pero eso bueno, puede durar un año, puede durar dos, pero en general un contexto global negativo. Luego en la región, cosas distintas, ¿no? Tuvimos en 2023, Uruguay sufrió mucho en 2023, lo barato que estaba Argentina. Ahora en Argentina hay un proceso de estabilización que está bastante exitoso y que viene de la mano de un gran encarecimiento de Argentina. Eso está cambiando para mejor los precios relativos que tenemos con Argentina y probablemente tengamos un periodo de 12 meses al menos de precios relativos favorables con Argentina. Tenemos muchas incertidumbres de mediano plazo con Argentina. Y probablemente Argentina va a crecer un poco más o un poco, pero bien, después de muchos años sin crecimiento. Del lado de Brasil, tenemos un Brasil muy barato, porque el dólar ha subido mucho, porque hay mucha desconfianza sobre la política fiscal. Y en ese mundo de dólar fuerte, o en ese mundo que está barato en dólares, con un Brasil que está muy barato en dólares, solo nos ayuda una Argentina que se ha encarecido en dólares. Y Uruguay está francamente con problemas de competitividad muy significativos, que tienen un componente macroeconómico, que es que mientras el dólar tendió a subir en el mundo en los últimos años, en Uruguay más bien bajó, y tiene también un problema de una raíz de índole microeconómica. Uruguay es una economía muy cerrada al mundo, tenemos muchas regulaciones que restringen la competencia, tenemos regulaciones que dificultan las importaciones. Y tenemos barreras no arancelarias a las importaciones y tenemos barreras arancelarias a las importaciones. Uruguay cobra una tasa consular de 5% a las mercaderías que provienen de fuera del Mercosur. Los productos terminados, los bienes de consumo que provienen de fuera del Mercosur pagan otro 18%. Y bueno, todo eso es un factor que inhibe el crecimiento económico. En los últimos 10 años Uruguay creció un poquito más de 1% promedio anual. Eso es muy poco. Y allí, a propósito de lo que hace a también este contexto que tú bien estás marcando, ¿cuáles son las cifras, ¿no? o los principales indicadores a los cuales hoy los empresarios quizás están un poco más atrás, ¿no? Digo, este es un año de negociación colectiva, también entran a pesar, ¿no? un poco más los números en cuanto a proyecciones, por ejemplo, de inflación, así como tú lo observas. En general, de las conversaciones que tenemos con muchos de nuestros clientes, hay una preocupación bastante extendida que tiene que ver con el crecimiento económico. Cuando tenemos más crecimiento económico, las empresas tenemos más capacidades para resolver nuestros problemas. Hoy decíamos, el Uruguay está caro en dólares. Cuando hablamos de que el Uruguay está caro en dólares, hablamos de que las empresas al final tienen costos altos.
es más fácil ir acomodando costos si uno crece y mejora la productividad que si no hay mucho crecimiento. Entonces el crecimiento es como una preocupación bastante extendida. Nosotros en Exante hacemos una encuesta de expectativas empresariales cada 6 meses. Uruguay es un país muy estable, eso es algo muy valorado por los empresarios. El gobierno que terminó con niveles muy altos de confianza, el clima de negocios era valorado muy positivamente, pero esa confianza y esa valoración positiva del clima de negocios no se estaba traduciendo en mucho más inversión. De hecho, el nivel de inversión de Uruguay en los últimos años ha sido bastante bajo si uno saca del medio la inversión de la planta UPM2 con el ferrocarril central. Un aspecto muy favorable en los últimos años fue que logramos revertir la caída del empleo que se observó en el periodo 2015-2019 y tuvimos un muy buen desempeño del empleo. Los empresarios se mostraron bastante proclives a contratar más. En Exante pensamos que esa recuperación del empleo está muy vinculada con la caída del salario real que ocurrió en los años de la pandemia, porque en nuestro diagnóstico, cuando terminó el boom de las materias primas allá por 2015, lo que nos pasó en la economía uruguaya es que los salarios reales siguieron subiendo como si ese boom no hubiese terminado. Y eso generó como un desfase muy grande entre los salarios y la productividad, y eso terminó erosionando el nivel de empleo. Salarios demasiado altos para el nivel de productividad. Siempre subrayo que es para el nivel de productividad porque los salarios promedios del Uruguay no son altos. Pero bueno, no son altos porque la productividad promedio del Uruguay tampoco es alta. Y con la caída del salario real que sí tuvimos en los años de la pandemia, esa ecuación cambió. Pero en el diagnóstico que tenemos en Exante, si miramos para los próximos 3, 4 años, en la medida que la economía no gane dinamismo, los espacios para que siga incrementándose el salario real sin afectar el nivel de empleo son notoriamente más acotados. Entonces, volviendo a tu pregunta, los empresarios miran mucho las perspectivas de crecimiento económico, están particularmente atentos en esta coyuntura de próxima negociación salarial con un nuevo gobierno a cómo van a ser las pautas salariales, que te diría esas son las dos preocupaciones de corto plazo. La de crecimiento es de corto y mediano plazo, la de los salarios, la de las pautas salariales es como preocupación para ahora, para lo que viene. Y siempre los empresarios están atentos a otras dos variables del entorno macroeconómico, que son las perspectivas de inflación. Llevamos ya un tiempo largo con la inflación dentro del rango meta. La designación del economista Guillermo Tolosa al frente del Banco Central es una muy buena señal en el sentido de que es una señal que de algún modo nos sugiere que el nuevo gobierno va a cuidar el logro de reducción de inflación que tuvimos en los últimos 5 años. Y el otro punto que los empresarios miran ciertamente es la política fiscal. Estamos con un déficit fiscal elevado, 4,3% del PBI, y una cosa que a veces no se entiende mucho es que para las empresas, cuando hay una situación fiscal que no luce muy sostenible, se genera una incertidumbre de por dónde va a venir el ajuste y qué parte del ajuste le va a tocar a mi sector. Y entonces, en la medida que parte del ajuste puede recaer en mi sector, vía mayores impuestos o vía contracción del gasto público en un sector que le vende al Estado. Por ejemplo, infraestructura. Por ejemplo, cuando los empresarios ven números fiscales un poco malos, y bueno, eso es un factor que resiente la vocación de invertir. No mucho, pero resiente la vocación de invertir. Así que desde el entorno macro, crecimiento, salarios, inflación y déficit fiscal, en ese orden te diría son las preocupaciones de los empresarios. Y allí entiende que, por ejemplo, no es una propuesta explícita ya, pero se habla de la desindexación de los salarios. ¿Eso podría ser una buena medida, desindexar salarios? El Uruguay, como te decía, tiene un problema de competitividad importante que tiene un origen microeconómico y un origen macro. El origen microeconómico se tiene que combatir con reformas. Uruguay tiene que tener una economía más abierta. El ministro Odone ha hablado de desempapelamiento. Creo que hay que realmente revisar el conjunto de normas que impiden que Uruguay sea un país más barato.
Desregular. Y que impiden la competencia. Desregular o regular mejor, porque uno a veces habla de desregular y hay cosas que los economistas sabemos que hay que regular, pero que hay que regular bien. Claro. Entonces, desempapelamiento tiene una cuestión de levantar las regulaciones que son malas, digamos. Hay otras regulaciones que pueden ser buenas y pueden faltar buenas regulaciones todavía. Decía, hay que trabajar sobre la parte microeconómica de la competitividad y hay que trabajar sobre la parte macroeconómica de la competitividad. Y ahí hay muchas dificultades, porque no se trata de tener una política monetaria expansiva que haga subir el dólar y seamos más baratos, porque eso va a generar inflación. Entonces, la consistencia entre las políticas macroeconómicas tiene que ser mayor que lo que vimos en los últimos 10 años, seguramente. ¿Qué quiere decir esto de la consistencia? Parece algo medio técnico. El gasto público en pesos nominales tiene que crecer a un ritmo consistente con el objetivo de inflación. Y los salarios nominales tienen que subir a un ritmo consistente con el objetivo de inflación y con la capacidad, con el espacio de aumento genuino del salario real en Uruguay. Para poner un ejemplo, si vamos a apuntar a una inflación de 4% anual, que es un poquito abajo del centro del rango medio, la inflación de 2025 va a terminar en 5% más o menos. Puede terminar un poquito más arriba si el dólar vuelve a subir, pero pongamos que va a terminar en torno de 5%. Si el nuevo presidente del Banco Central, junto con el ministro de Economía, dijeran vamos a una inflación de 4% en los próximos 2-3 años, uno debería pensar que los salarios nominales tendrían que subir a razón de un 4, más un 1, más un 1,5, 5%. Los tenemos que desindexar. ¿Qué es desindexar? Es tratar de cortar la conexión automática de que si hay más inflación, ajustamos más los salarios. En nuestra opinión, sería deseable reducir esos mecanismos de indexación. No tenemos por qué pasar, digamos, ya hemos avanzado en el camino de la desindexación. Históricamente el Uruguay hacía ajustes por inflación cada 4 meses, cada 6, después fueron cada 6, después fueron cada 12. Ahora tenemos correctivos al final de los convenios o a los 24 meses. El próximo paso es extenderlos un poco más o poner correctivos que no sean para todos los salarios, que sean para salarios más bajos, correctivos que no sean por el 100% de un desvío, pero ciertamente con una política fiscal bien coherente con el objetivo de inflación, aumentos salariales coherentes con el objetivo de inflación y lo que de verdad podemos pensar que puede subir el salario real, y algunos mecanismos de menor indexación de los salarios a la inflación son todas cosas que van a ayudar a que la economía se desempeñe mejor, a que podamos recuperar competitividad, a que la economía pueda crecer más, a que pueda crecer el empleo, y si la economía crece más, también crecerán más los salarios reales. El ministro Done ha puesto varias veces sobre la mesa esa necesidad. Ojalá logre convencer al resto del equipo de gobierno y al presidente de que eso es muy conveniente hacerlo. Pablo, allí una de las preocupaciones justamente de los empresarios, y que tú bien marcabas, es que, bueno, justamente, digamos, en las negociaciones colectivas, los acuerdos que se generan no tienen en cuenta la realidad de las diferentes empresas, ¿no? Para hacerlo fácil en la explicación, sí, ¿no? Y los ajustes se realizan a un nivel macro que de repente no corresponden a lo que puede ser una cadena de supermercados con un supermercado quizás de una zona particular, de un barrio y demás. En eso también marcan alguna preocupación los empresarios, quizás en el entendido de que pueden ver una luz al final del camino para que eso se pueda ajustar de mejor manera. Ese es un problema real y es un tema complejo, porque los intereses de las empresas no son convergentes necesariamente. Sabemos que en Uruguay tenemos un mecanismo de funcionamiento de las negociaciones colectivas que hace muy poquita distinción, casi ninguna, a las diferentes realidades de las empresas. No hay diferenciaciones por tamaño, no hay diferenciaciones por geografía. Las empresas más grandes y competitivas se sienten más confortables con ese modelo, porque de alguna manera saben que cuando aumentan los salarios, eso es algo que a las empresas les implica aumentos de costos eventualmente y les afecta la rentabilidad, pero saben que están en mejores condiciones competitivas que otras empresas para lidiar con ese problema. Las empresas más pequeñas ven como un problema por partida doble. Me aumentan mis costos y de algún modo se resiente mi competitividad
con empresas más grandes. Desde el punto de vista del deber ser, de lo que deberíamos contemplar, probablemente es que tendríamos que pensar que las negociaciones colectivas establecieran algunas diferencias en función de geografías o en función de los tamaños de las empresas. Pero es un arma de doble filo, porque también si nosotros organizamos toda la negociación colectiva de un modo tal que las empresas más grandes o las empresas más dinámicas sean las que tengan que siempre pagar más salarios, vamos a estar quitándoles vocación de contratar más trabajadores. Y al final, en una economía que crece mucho y que crece sanamente, parte de lo que tiene que ocurrir es que las empresas más dinámicas terminen creciendo más, contratando más trabajadores, que se generen empleos de mejor calidad, de mejor remuneración y que se pierdan empleos de peor remuneración. Entonces, si uno lo mira hoy, uno diría, tenemos demasiado poca distinción entre realidades empresariales diferentes dentro de un mismo sector. Pero tampoco tendríamos que irnos a un extremo de tener prácticamente como una gran variedad de situaciones. Al final, lo que se negocia en los consejos de salarios tiene que tener una consistencia macroeconómica. Sería muy difícil establecer en cada empresa cuánto más puede pagar esta empresa y negociarlo y acordarlo, pero al final de lo que se trata acá es que lo que se negocia en un consejo de salarios tiene que tener una racionalidad macroeconómica. Tiene que estar más o menos bien para más o menos todo el mundo. Podemos tener un poquito de diferencias, pero de alguna manera no hay que pasarse de raya con eso. Porque si nos pasamos de raya con eso, vamos a inhibir el crecimiento económico. Parte del crecimiento económico es lo que un famoso economista del siglo XIX, Schumpeter, señaló, que es los procesos de destrucción creativa, que es en el crecimiento económico parte de lo que ocurre es que las empresas menos rentables, menos productivas, en algún momento pierden participación en el mercado, en algún momento cierran y otras nuevas florecen. Entonces tenemos que cuidarnos de que no nos vayamos a un lugar donde destruyamos completamente el proceso de destrucción creativa. Clarísimo, Pablo. Finalmente, ¿cómo observa este año que bueno, que tiene muchos desafíos? Lo mencionábamos, negociaciones salariales, la puesta en marcha de una nueva administración. El empresario espera ciertos mensajes, por así decirlo, para establecer nuevos negocios, o el empresario uruguayo confía en esa credibilidad que tiene Uruguay a nivel país y no importa tanto un año particular como este? A ver, Uruguay es un país muy estable y los empresarios que están en Uruguay, ya sean uruguayos o extranjeros, saben que Uruguay es un país estable. En la encuesta de expectativas empresariales que hacemos en Exante, nuestra última medición fue antes de la segunda vuelta. En general, las expectativas de los empresarios eran de relativamente pocos cambios, pero en las conversaciones con nuestros clientes sí estamos observando un poco de atención a, bueno, cómo será este nuevo gobierno. El Frente Amplio gobernó 15 años. No lo hizo mal, hubo mejores momentos, hubo peores momentos. No fueron gobiernos refundacionales, tampoco fue un gobierno refundacional el de Luis Lacalle Pou, pero es un hecho que este Frente Amplio que llega al gobierno llega con su historia de no haber sido refundacional y de haber tenido aciertos y desaciertos, pero tenemos como nuevos líderes emergentes, ¿no? El presidente Orsi, la vicepresidente Cose. Afortunadamente el presidente Orsi formó un equipo económico sumamente competente, pero de la conversación de nuestros clientes sí estamos observando un poquito de esto de, bueno, veamos cómo sigue este cuento. Bien, bien. Bueno, economista Pablo Rosselli, que es socio director de Exante, muchas gracias por este análisis completo en el programa, y seguramente vamos a contar contigo en otra oportunidad, porque estos temas, a ver, son estables, pero no tanto, ¿no? Hay que prestar atención. Y estamos en un mundo que nos promete bastantes movimientos. Bien. Así que ha sido un placer estar este rato contigo. Muchas gracias por la invitación. Te invito en otra oportunidad porque ha sido un placer la charla. Seguro que sí. Betel.
única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Gracias, Tatiana, un placer estar junto a vos y los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre los desafíos y eventuales cambios que se vienen a nivel laboral con la asunción del nuevo gobierno. En general, se espera la revisión y o modificación de varias normas aprobadas por el gobierno anterior. En primer lugar, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida salarial es indudablemente una de las preocupaciones centrales del sector empresarial, en particular en términos de productividad y de cómo se va a implementar. Si va a ser a través de una ley para todos los trabajadores por igual o a través de consejos de salarios, que sería quizás lo más atinado, y en qué condiciones o cómo va a ser dicha implementación. Ojo, la reducción de la jornada laboral no es una novedad, ya hay antecedentes en nuestro país, por ejemplo, en el sector de las bebidas, metalúrgica y también en la propia construcción. En segundo lugar, las ocupaciones. Se prevé, por parte de autoridades del Ministerio de Trabajo, revisar el decreto que limitó y reguló las ocupaciones, evitando el desalojo de los trabajadores, siempre y cuando dicha ocupación sea pacífica y permita el ingreso en las instalaciones de los empresarios y también de los trabajadores no huelguistas. En tercer lugar, se revisará también la reciente normativa promulgada respecto a los trabajadores de plataformas digitales. Esta norma otorga niveles mínimos de protección, pero no definió dicha vinculación bajo un régimen de subordinación, sino que permite ambos regímenes, ya sea de subordinación o de independencia. La crítica justamente es que la mayoría de los países que ha regulado esta norma ha ido por el camino de la subordinación, otorgando mayores garantías aún a los trabajadores. También se prevén cambios en materia de negociación colectiva y en particular retomar la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es que los beneficios acordados por los trabajadores en la negociación colectiva justamente puedan permanecer con vida aun cuando dichos convenios ya no estén vigentes. Finalmente, se prevén también modificaciones o al menos análisis sobre eventuales modificaciones en lo que es la reforma de la seguridad social, la posibilidad también de que exista una justificación o expresión de causa para los despidos y también alguna solución que urge en materia de caja de profesionales. Nos reencontramos el mes que viene con más novedades de interés. Muchas gracias. Segundo bloque de empresarios de acá. Y vamos a hablar de lo que hace al ausentismo en las empresas uruguayas. Y para eso convocamos a Alejandro Lema, que es directivo de la Asociación de Gestión Humana y jefe de Gestión Humana en Sagrin. Bienvenido, Alejandro. Gracias por venir. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Y bueno, gracias también por acordarte de la asociación, que en realidad para nosotros estos temas son muy importantes. Y lo hablamos en la previa. Ausentismo es uno de los temas más desafiantes para la gestión humana, conjuntamente con liderazgo, el futuro del trabajo, la atracción y retención del talento, pero siempre está en la mesa. Pasan los años y ausentismo siempre está en la mesa. Y sigue siendo una problemática para las empresas. Y allí preguntarte, ¿no? Bueno, ¿qué situación hoy están las empresas respecto al ausentismo? Yo no sé si se puede generalizar, porque hay varios rubros, sectores y demás, pero lo que nos puedas decir seguramente nos puede ilustrar y ilustrar a quienes están del otro lado. Sí, a ver, el ausentismo en Uruguay, o sea, no tengo un promedio para decirte el ausentismo de tanto, sí te puedo decir que está entre un 10, 11 y un 15% en lo que es la industria. ¿Mensual? Sí, mensual. Es un ausentismo, o sea, se puede decir que es alto. ¿Y por qué? Porque siempre está bueno explicarle a María, a José, que está en la casa, de por qué insistimos tanto con el ausentismo en las empresas, ¿no? Si uno tiene una empresa o una industria, por ejemplo, ¿no? Que tengo 5 colaboradores, para que la industria continúe funcionando, para que pueda producir y después ir al supermercado, a la farmacia, etc., la empresa tiene que pensar en tener 115 o 120 personas. ¿Para qué? Para que continúe en línea de producción, para que no perdamos el stock en determinados productos, para no perder en la cadena que solicita ese producto. Entonces, a lo que voy es que todos asumen costos. Claro. Todo se resume en tratar de un imprevisto. Entonces, ahí la empresa dice, tengo que tratar de atacar este problema que pasa en generación y generación y tenemos que tratar de buscar una estrategia. Y ahí es donde arrancamos con el tema de los datos.
Ahora recientemente salió una nota que los cuales el BPS, uno de los lectores de BPS, hablaba de las certificaciones médicas. Creo que lo más importante de ese artículo es analizar que primeramente BPS está trasladando y de alguna manera informando a los prestadores de salud los datos de las certificaciones médicas, que en la fecha no lo estaba haciendo todavía. Acá tengo algunos datos, ¿no? Registró 1.700.000 certificaciones médicas que corresponden a más de 500.000 uruguayos el año pasado. Eso es un tercio de los cotizantes en BPS en Uruguay. O sea, en Uruguay están trabajando, o sea, están cotizando en BPS unas 1.500, o sea, 1,5 millones de personas. O sea, tenés un tercio que se certificó casi 1.700.000 certificaciones médicas. Nosotros de la gestión humana y sobre todo también en el rol que tiene que tener el Estado, celebramos que lo que es BPS, en principio, brinda información a los prestadores de salud que en definitiva son ese nexo entre el colaborador, la dolencia, BPS y también el subsidio que le estamos de alguna manera pagando todos. Entonces, en primer plano, celebramos que esos números los tengan también los que prestan, o sea, el servicio de salud. Creo que también conversamos en la previa, el siguiente paso que van a recibir los prestadores de salud es ver cuáles son los médicos que están certificando, o sea, de alguna manera también ver cuál es el ranking de médicos en eso. No entrar en debate con el tema de, o sea, obviamente no somos médicos, pero sí analizar los datos y poder llevar a cruzamiento y a la estadística, que en realidad lo que no se mide, no se gestiona, que hay algunos temas como para poder abordar, y creo que las empresas tenemos la obligación de poder analizar, ¿no? O sea, cuáles son las dolencias, o sea, cuál es ese ranking de dolencias, los días. Eso creo que es algo que las empresas en la interna y tal vez en la general lo tenemos que tener claro para tratar de esto que dijimos, ¿no? De tratar de pelear contra el ausentismo, ¿no? Cada departamento de gestión humana tiene, digamos, sus propias estadísticas. Sí, eso es, a ver, cada departamento, o sea, de alguna manera u otra que tenga indicadores, los famosos KPI, tienen un indicador de gestión, claro, ¿no? O sea, de por qué la gente falta, ¿no? Si tal vez me agarrabas en unos años atrás, te decía que las principales fuentes de ese ausentismo eran las faltas con aviso y sin aviso. Es importante cruzar los números. Y si uno ve lo que compartió BPS en la prensa, hay algo que a mí, por ejemplo, me impactó, que es ese 45,69%, que son certificaciones con menos de 4 días. ¿Y por qué te resalto esto? Porque recién a partir del tercer día el colaborador tiene un subsidio. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cruzar los datos como hablamos en la previa, ¿no? O sea, si dentro de las certificaciones médicas la que se ve más en cantidad es dolor de espalda, la siguiente es lo que vendría a ser enfermedades respiratorias, después diarrea. Es como para mí, nosotros como empresa, decir, bueno, ¿cómo de alguna manera u otra hacemos seguimiento a eso? O sea, si mañana falta Tatiana en la empresa, ¿está? Como si nada. Yo tengo que conversar con Tatiana. Tatiana, mirá, de alguna manera u otra, todos los lunes te venís certificando por un dolor de espalda. Y ahí es donde entra un servicio lateral, que lo tenemos todas las empresas, con por lo menos mayor a 5 colaboradores, que es el servicio de salud. Bien, y así, no menor, es preguntar, ¿no? ¿Cómo viene integrándose, ¿no?, el sistema de tener un médico, digamos, certificador laboral? Sí, en realidad es un médico laboral. Laboral, o sea, no es certificador. Creo que el modelo, es importante aclarar que el modelo nuevo siempre es que quien certifica es BPS. Tanto es así que las empresas no cuestionamos lo que dice, o sea, de alguna manera el médico de la mutualista a través de BPS. Sí aparece una figura nueva con el decreto 127.014, que es del médico laboral. Ese médico laboral asesora a las empresas, tiene de alguna manera, entre otras cometidos, es el plan de prevención de salud, de vigilancia, etcétera. Pero ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de hacerle seguimiento. Como te decía, si Tatiana reiteradamente los lunes falta, dolor de espalda, etcétera, nosotros a través del médico laboral podemos, o sea, obviamente en un ámbito personal entre el médico laboral y el colaborador, hacer un seguimiento y decir, bueno, Tatiana, te sugiero que hagas determinados análisis, no te vemos bien, ¿por qué? Lo mismo que, por ejemplo, con enfermedades respiratorias, con diarrea, siempre los lunes, siempre los viernes. O sea, sí algo que juega en contra de esto. ¿Cuántos médicos te imaginás que laborales? No tengo idea. Fin del año 2024. No tengo idea, pero supongo que si se saca una ley para obligar a las empresas a tener este médico, se previó la demanda, o por lo menos se previó que haya médicos suficientes para las empresas prominentes. Menos de 200. Y esto en realidad lo que juega es que existe servicio de salud para todas las empresas, estos servicios tercerizados, muchos tienen, incluso son las propias mutualistas, pero se pierde el seguimiento personalizado. Claro. O sea, de acuerdo también a la cantidad de colaboradores, está la exigencia por la ley de la cantidad de horas de dedicación, pero sí es muy difícil que tener un médico casi exclusivo, bueno, y eso también tiene un precio, casi exclusivo para la empresa. Entonces, tratándole de sacarle jugo a la exigencia del decreto, es que, bueno, ahí es donde nosotros, de la parte de gestión humana, además de analizar datos reloj,
obviamente las conversaciones con los supervisores, obviamente las conversaciones con el personal y ser lo más sincero posible, es una herramienta más para, bueno, poder también sacarle grises a estas certificaciones, ¿no? Sí, pero me quedo también con esto un elemento más de burocracia. Es un elemento más... Antes el diálogo era con tú y yo, sí. ¿no? A ver, acá pasaron dos cosas, sobre todo con estos decretos de salud y con la incorporación también de la obligatoriedad de la Comisión Bipartita de Seguridad, que está integrada por los trabajadores y por la dirección de la empresa, ¿no? Hay empresas que lo hacían directamente sin la obligatoriedad de la existencia de un técnico prevencionista, que hoy es el ingeniero en seguridad, del médico. Es cierto que es una burocracia cuando te obligan, pero, por ejemplo, yo que pertenezco a una empresa que ya lo tenía de por sí sin ser obligatorio, es una herramienta más. ¿Por qué? Porque conoce las máquinas, conoce el personal, conoce la dinámica, y te da esa certeza y por qué no predecir determinadas acciones a esto del ausentismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay diferentes tamaños de Sí, empresas, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces de 5 o más. No, hay diferentes tamaños y sobre todo también empresas que trabajan a 3 turnos, como en el caso, o sea, por ejemplo en el caso de Sagrin, que, o sea, que es un rubro también industrial, que tiene sus complejidades, etcétera, sí, totalmente. Pero yendo a lo que me dijiste, o sea, concretamente el tema ausentismo, es responsabilidad de nosotros de las áreas de gestión humana, poder primero estudiar el tema y analizarlo. Tenemos un montón de datos. Esto, por ejemplo, que brindó BPS, nosotros, o sea, todas las empresas lo tenemos. Sabemos las veces que se certificó Tatiana, sabemos las veces que se certificó Roberto, Pablo, etcétera, los días, los motivos, o sea, ahí también entra en juego y algo que hablaba, por ejemplo, de la Cámara de Industria, dentro de la exigencia del reglamento de trabajo, o sea, esto, hoy ya ninguna empresa prácticamente tiene, o sea, lo que son las faltas sin aviso. Las faltas sin aviso hoy en día son casi un causal de una sanción. Y ahí arrancamos con lo que es lo progresivo de las sanciones, ¿no? Pero que se ha dado vuelta con esto también de la aparición de las certificaciones médicas, esto que hablábamos, ¿no? De los lunes, los viernes. Por ejemplo, los mecánicos en la vieja industria, ¿sabés qué días faltaban generalmente? No tengo idea. Los lunes, porque era cuando volvía a andar la máquina de vuelta y era donde más problemas había. Entonces, todos esos datos nosotros los tenemos de gestión humana. Entonces ahí es combinarlo con los jefes, no dejar pasar si mañana falta Tatiana y no dice nada, hoy no voy. El hoy no voy creo que para ninguna empresa debería existir, es vení Tatiana, contame, o sea, qué te pasó, cómo te podemos ayudar. En el caso de muchas empresas que obviamente también, o sea, están dentro del Consejo Directivo de AGH, esto de conversar directamente con el colaborador, che, decime Tatiana, ¿qué te pasa? Mirá, estoy re complicado, o sea, con mi madre, con mis hijos, etcétera, y tal vez hemos logrado revertir muchas certificaciones que estas que te digo de los lunes, de los jueves, de los martes, de los domingos, con, mira, hoy no puedo venir, ¿cómo las puedo reponer? Claro. Entonces, ahí también viene el desafío de las áreas de gestión humana de conversar con la persona. Claro. Conversar con la persona, pero también es cierto, ¿no? Que acá es donde creo que en la casa lo tienen que tener claro. El faltar es importante. O sea, el faltar, o sea, pone en riesgo incluso el trabajo uruguayo. Esto que te decía, en la industria nacional, que es un poco lo que te puedo conversar yo, tu producto puede dejar de estar en góndola. ¿Por qué? Porque mañana yo, proveedor de un supermercado, no puedo estar. ¿Por qué? Porque no tengo el personal suficiente, etcétera. Y mañana viene otra multinacional generalmente y ahí es donde perdemos la competitividad. Entonces, incluso lo decía Richard Ritt en un discurso muy famoso que hizo en la explanada ahí del Palacio en el 2014, ¿no? O sea, los propios trabajadores deberíamos nosotros buscar que el que falta, tenemos el nombre, tenemos todo, que no falte. Claro. Entonces, es un compromiso general tanto de las empresas, de los trabajadores y concretamente en el Estado. Y yendo a esto de las certificaciones médicas... Déjame que te pregunte una cosita, porque ahí, para no irnos y atender esto. Porque tú decías, y bueno, y en el informe de BPS están los datos, a partir del análisis de que las personas por lo general están faltando menos de 3 días, que es a partir del día 3. La mitad de ese 1.700.000 están faltando menos de 3 días. Es a partir de ese mes, de ese tercer día, en donde BPS, brinda el aporte. Ahí está, el 70% del salario. El 70%, bien. ¿Qué entienden que está pasando? Porque, por ejemplo, en el caso de la industria frigorífica, el ausentismo está en el 10% de hace muchos años, más o menos. Uno de los problemas que les preocupa es también esta legislación, que es muy laxa, ¿no? Hay que esperar 3 días y yo de repente necesito 1 para no perder dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis entre lo que está pasando en la realidad y la legislación que no se atiende? Primero, tenemos que tener claro algo que ya de por sí hay una diferencia muy importante entre lo que es el trabajador del ámbito privado y el ámbito público. Que creo que el gobierno saliente hizo una actualización, o sea, de una manera progresiva, que hoy el trabajador del ámbito privado
recién cobra el subsidio del 70% del salario al tercer día, o sea, al cuarto día. Sí. ¿Tá? Y el ámbito privado, hasta hace poco, hace menos de 2 años, el colaborador del ámbito público, cobraba el 100% del salario estando enfermo y certificado. Hoy de manera gradual, bien, cobra 9 días anuales, o sea, el 100%, y después de ese 9 día, o sea, después de ese noveno día, empieza un 75% o hasta un 100% en función de la enfermedad. Así como también se le exige al ámbito privado, el BPS también tiene que, de alguna manera, con el Estado, obviamente, ser responsable de decir, bueno, y con todo esto que estamos hablando de lo que son jubilaciones, cajas, etcétera, sí, bueno, también cuidemos el sistema previsional uruguayo también, ¿no? Lo tiro como una especie también de tema para poder, o sea, conversar más adelante. No, me encanta la idea. Decía que me refiero digamos, a lo que es la parte privada, Sí. porque obviamente la otra es hablar ya de injusticia, Sí, ¿no? sí. Entonces nos tenemos que poner en otros Es orden temas. en realidad, o sea, más que nada es orden. Bueno, y es una injusticia, porque digo, ¿por qué el empleado Sí. público tales beneficios y el empleado privado no, atendiendo una misma legislación, no para el mismo objetivo? Porque es más. Uno de ¿no? los temas que trataba la futura ministra de Industria era que obviamente las empresas tienen que invertir, los privados tienen que invertir, pero el Estado también tiene que invertir. Claro. Bueno, esto también es una manera también de mirar el panorama y decir, tenemos un análisis. Yendo a lo que me preguntaste, Tatiana, en realidad creo que una cosa tapó la otra. Y esto va más que nada un análisis incluso hasta de las empresas que he estado, ¿no? A ver. O sea, esas faltas con aviso, hoy no voy, 3 días, 2 días, etcétera, fueron de alguna manera sustituidas por estas certificaciones médicas. Después, a ver, concretamente, yendo a lo que tú me estás diciendo, hay empresas de los cuales, o sea, conozco y trabajo en una que esos colaboradores a veces que con esos 3 días que no son pagos, incluso después tienen otras actividades. O sea, del ámbito, o sea, informal, a lo que voy, ¿no? O participan de actividades, o sea, ferias, construcción, etcétera, que ahí donde también creo que BPS tiene que hacer también un llamado de atención, que es ante la denuncia de las empresas, ser un poco más efectivo. Porque todas estas cosas que estamos hablando, tal vez se pasa en BPS, bueno, si BPS no paga nada, si es a partir del cuarto día, pero en realidad a la empresa sí, le está generando un costo o una previsión dentro, o sea, fuera de lo normal, ¿no? Allí porque no existe, digamos, una figura de un médico certificador como hay en otros países que va a tu casa a chequear que estés ahí. A ver, en realidad ¿no? la figura del médico certificador no existe, pero sí debería existir mucho más esto que está diciendo vos de las auditorías, de controlar. Te digo más, sumamos las manos de lo que estamos acá y tal vez, o sea, casos de empresas donde realmente han ido a chequear que el colaborador se tiene que quedar en la casa, es muy difícil. Incluso lo conversábamos en la previa, o sea, cuando el colaborador va al médico y le dan un papel, o sea, que está efectivamente certificado, tiene que hacer unos trámites en su mutualista, etcétera, la empresa no ve el papel. Incluso el papel dice que no hay que entrar a la empresa por un tema de confidencialidad de datos, etcétera. Pero lo que veo es que dentro de ese papel hay un ítem que dice con internación domiciliaria sí o no. Y la mayoría dice que no. Entonces, el mensaje es un poco contradictorio. Porque en realidad, tal vez tengo dolor de espalda, pero puedo salir de mi casa y puedo ir a ver a Peñarol, por ejemplo. Como también otro equipo en general. Entonces, a lo que voy es que creo que ¿por qué se da esta mitad de certificaciones médicas, o sea, con menos de 3 días? Porque de alguna manera también se ha sustituido con otro tipo de faltas. También, obviamente, tenemos que ser claros, ¿no? No tengo un porcentaje y sería muy irresponsable decirlo, pero obviamente que la mayoría, tal vez un porcentaje importante sea también dolencia, ¿no? Allí brevemente, para ir finalizando, obviamente que el tema da para mucho más y desde ya te invito para otra ocasión, Alejandro, brevemente, ¿en qué tendría que enfocarse este gobierno recién entrante para atender, ¿no? El ausentismo a través de la legislación? Sí, mira, primero, estos datos que salieron ahora hace poco de BPS, nosotros cuando ingresó, o sea, las nuevas autoridades de BPS, nos juntamos desde la asociación, o sea, con la presidenta, con el presidente atrás de las empresas, y nos decía, una de mis metas es de alguna manera atender el ausentismo, ¿está? Pasaron unos cuantos años y bueno, esto que recién he salido, estos datos, es una iniciativa o tenía una velita de esperanza de que se ha escuchado a las empresas de que hay que auditar mucho más, hay que controlar mucho más. No digo de controlar a los médicos solamente, sino también controlar a los colaboradores. Yo si voy al médico y digo, me duele la panza o estoy depresivo o algo, el médico no tiene por qué no creerme, pero sí hacer un control más cuerpo a cuerpo de los colaboradores. Obviamente esto tiene una estructura, tiene un costo, pero es necesario, porque en definitiva también es dinero de todos los uruguayos. Porque uno puede decir, estos 3 días no, pero de vuelta es dinero de todos los uruguayos y es el trabajo que tiene que entender doña María José, que está en riesgo, sobre todo cuando hay empresas que no tienen la posibilidad de tener 11 suplentes, si vamos al fútbol. No existe una empresa que sea de 100 que tenga 200 personas para cubrir. No existe. Y ya hablar de un 20% es mucho. Entonces, concreto,
ponerse las pilas sobre todo con el tema de las auditorías, de control. Creo que en eso ya ajustando eso... ¿Y ajustar la cantidad de días? Y esto es más un tema de médicos. Ahí no, o sea, realmente ahí no me quiero meter, porque en realidad... Pero ajustar, no. Vos decís en cuanto a los 3 días, etcétera. Del DPS, claro. Esto sería una decisión política. Es una decisión política, sí. ¿No entienden que debería de ajustarse, no ser 3 días y ser menos? Ahí te digo la verdad, no tengo las herramientas como para decir 3 días, 4 días, si está bien, está mal los 4, los 10 días, como tampoco si está bien que uno, o sea, esté certificado. Te pongo un caso. En Uruguay, te diría hace unos 20 años, la mayoría de las empresas complementaba el salario. ¿Qué quiere decir esto? Tatiana estaba enferma, BPS pagaba el 75%, o sea, el 70%, perdón, después del tercer día, y las empresas esos 3 días te los pagaban. ¿Por qué se dejó de hacer? Porque agarramos esta manía, esta cultura del faltador, falta Tatiana y falta, si total te lo van a pagar. Y ahí la mayoría de las empresas dejamos de hacer eso. Entonces, a lo que voy es que creo que deberíamos recuperar eso. O sea, si me preguntás, la persona que está enferma es cuando más gasta. O sea, deberíamos recuperar eso. Claro, pero también hay una legislación que lo permite. Si yo modifico la legislación, o sea, y necesito faltar un día, y digo, bueno, pero no quiero que me lo descuenten, falto 3. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, ahí estaría bueno hacer un sano equilibrio entre la modificación de la legislación. A ver, se supone que uno está enfermo, necesita dinero, está enfermo y no está haciendo otra cosa. Entonces, ajustando un poquito las clavijas de el que está certificado, está realmente certificado, lo necesita la mutualista, el médico, BPS, no deberíamos hasta debatir si es 3, 4, tal vez es el 100%. Bueno, perfecto, quedó clarísimo. Gracias por la explicación. Alejandro Lema, que es directivo de la Asociación de Gestión Humana, jefe de Gestión Humana en Sagrin. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad porque estos temas son interesantes y forman parte de la realidad y la actualidad de las empresas. Gracias por la invitación y seguro en estos 4 o 5 años vamos a tener temas de relaciones laborales para tirar para arriba. Así que gracias por la invitación. Las esperamos, gracias. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. En un mundo cada vez más conectado, acceder a soluciones energéticas nunca fue tan fácil. En Tienda UTE podés contratar planes y adquirir productos para tu hogar o empresa desde cualquier dispositivo. Entrá a tienda.ute.com.uy y descubrí todo lo que necesitas para mejorar tu confort y eficiencia energética de forma fácil, rápida y accesible. Tienda UTE. Soluciones más cerca. UTE. Transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Bien, y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a conectarnos a través de la videollamada que vamos a iniciar en este momento con Nicolás Franco, que es CEO de Sidorina. Vamos a iniciar este contacto con California. Bienvenido, Nicolás. Gracias por esta comunicación con Empresarios de Acá. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por el espacio. Bien, y bueno, la idea es justamente conversar a propósito de lo que es tecnología aplicada al agro. Sidorina es una empresa
que se encarga de crear automatismos y robótica para lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Y allí, bueno, ¿qué nos puedes comentar a propósito de esta iniciativa? A ver, Siorina nace, somos 3 socios hoy en día, los 2 socios originales somos mi hermano y yo. Mi hermano de chico, siempre con 12 años, que creo que pidió de regalo de cumpleaños un soldador de estaño, jugaba con placas, prendía a apagar las luces de la casa, o sea, él siempre con una idea de la tecnología desde muy pequeño, yo con un perfil totalmente distinto. Entonces él tenía una idea de hacer un robot, pero más que nada enfocado en la parte de research y de análisis. Tuvimos ahí una charla y terminamos decantando hacia la parte de producción. Siorina nace como una empresa para ayudar a los pequeños y medianos productores y viveristas a hacer lo que dicen en Estados Unidos el leapfrog, como ese salto hacia la tecnología. Porque algo que lo vimos y lo vimos tanto en Uruguay, en Chile, como en Estados Unidos, que los pequeños y medianos productores pueden tener tecnología para lo que es el final de la cadena, para el cortado, la cosecha, lavado, cuando hacen los mix, por ejemplo, de hojas verdes para ensalada, y para el packaging, ahí tienen bastante tecnología aplicada. Al comienzo de toda la cadena de producción, seguían sembrando a mano o utilizando tecnología con más de 50 años de antigüedad. ¿Sí? Vimos que había una necesidad, que los pequeños productores, que nosotros comenzamos obviamente en Uruguay, tenían esa necesidad y tenían como ganas de colocar más tecnología en la producción. ¿Sí? Porque se generaban desperdicio de semillas, que eso iba en aumento de costos, aumento en la cantidad de agua para el regado, fertilizante. Entonces nosotros lo que logramos con nuestra tecnología es reducir el consumo de semillas, agua y fertilizante, plantas más parejas, e impactar en el producto final y también en los costos para la producción de los plantines. Bien, y allí en esta historia, Nicolás, yo sé de buena fuente que tiene un inicio de alguna forma de garage, ¿no? Como muchas de las empresas que comienzan sus primeros pasos en sus casas, ¿no? O en lugares que tengan disponibles para poder desarrollarse, porque estamos hablando de un robot. Exacto. Nosotros somos 100% una startup de garage, ¿sí? Mi padre en su garage, en su cochera, tiene un pequeño taller, digámoslo de alguna forma. Con mi hermano lo desalojamos, le alquilamos otro garage y estuvimos un buen tiempo trabajando allí, haciendo las primeras pruebas. Cuando comenzamos toda la historia junto a Ani, porque estamos orgullosos de ser un producto del capital semilla de Ani. ¿Sí? Hace unos 5 años más o menos fue que comenzamos. Bueno, y luego nos mudamos para el taller donde estamos hoy en día. Tenemos nuestra oficina, nuestro taller, y desde allí es que estamos produciendo y comercializando en Uruguay. En 2023 ganamos un challenge entre otras 60 startups de toda Latinoamérica, en la Universidad de California de Riverside, donde me encuentro en este momento. Hace un mes y medio que estoy aquí, trabajando junto con Enrico, uno de nuestros ingenieros, que hicimos nuestro primer batch, nuestra primera serie de máquinas. Las tenemos todas vendidas, estamos testeando para entregarlas en estos próximos días. Y ya tomando nuevas órdenes. La verdad que el haber abierto este mercado para nosotros es un hito, porque además estamos también trabajando junto con productores familiares. Nicolás, y allí, tiene contacto con productores, de Estados Unidos, principalmente, también inicialmente de Uruguay, me mencionaba Chile. Allí, ¿qué aspectos quizás
se encuentran con similitudes y diferencias, ¿no?, entre lo que son los productores de estos distintos países. Son productores muy similares, son productores multivariedad, ¿sí? Que hacen lechuga, rúcula, tomate, pepino, morrón, y todos tienen algunos problemas similares, ¿sí? Un problema que uno lo escucha, y no solamente en lo que es hortícola, es no se consigue gente para trabajar en la chacra. Ese problema a esta altura ya es global. Hay un reporte de una empresa que es el líder en lo que es inteligencia artificial y enfocada al agro en Estados Unidos, que dice que 8 de cada 10 productores en todos los cultivos, ¿sí?, está teniendo problemas para poder emplear, entrenar y retener los recursos humanos para tareas manuales en los sitios de producción. Entonces, la persona que siembra, la persona que hace el cuidado, que saca las malezas y demás, ese tipo de empleo, ese tipo de vacantes está siendo cada vez más difícil de ser cubierto. Y ahí es donde entra la tecnología, ¿sí?, para, de alguna forma, no sé si suplir o colaborar en ese tipo de tareas. Porque, a ver, innovar no es solamente inventar la rueda, ¿sí? Innovar es aplicar tecnologías que antes no estaban siendo aplicadas en un determinado sector, ¿sí? O mejorar también procesos, tanto de producción, de comercialización, de lo que sea. Eso es innovar, o sea, agregar tecnología o aplicar métodos que antes no estaban siendo aplicados. Eso es mi definición de innovación. Bien, y así, ¿cómo observa Nicolás lo que es la inversión en tecnología aquí en Uruguay, en lo que es el agro, ¿no? Porque muchas veces, digo, hacemos referencia a lo que es inversión en maquinaria y quizás, bueno, ya pasa a ser como un elemento básico, ¿no?, de lo que es la producción, en este caso frutihortícola, pero específicamente, ¿cómo usted observa lo que es la inserción de tecnología en procesos, por ejemplo, en automatismos, en robótica, en lo que es el sector vinculado a la granja aquí en nuestro país? Algo que está cambiando un poco es que antes, pero es algo que sigue sucediendo, pero un poco menos. Antes cada productor quería tener su propia máquina, ¿sí? Nosotros de hecho queríamos empezar con un modelo de hardware as a service, una suerte de leasing o arrendamiento, y encontramos que decían, no, yo quiero que la máquina sea mía, y pasa también acá en Estados Unidos. Que la tierra del leasing, que las heladeras, los autos, los tractores, todo por leasing, algunas cosas quieren que sean de ellos. Pero lo que ha pasado es que hay cada vez más empresas, ¿sí? Incluso vi ayer o antes de ayer un video de BidLab, ¿sí?, donde hay una empresa muy importante de maquinaria en Uruguay que lo que hizo fue comprar maquinarias para después brindar servicios a los productores. Creo que eso también está cambiando y está más allá de lo que es la compra de maquinaria por parte de cada uno de los productores, también está empezando a comprar servicios de sembrado, cosecha y demás, por un lado por el alto costo de algunas maquinarias y por la productividad que esa maquinaria le pueden dar. O sea, pueden obtener esa alta productividad sin tener que hacer la inversión en maquinaria. Entonces, que el tema de que estén comprando servicios también, eso ha sido un cambio. Nicolás, allí, bueno, es interesante preguntarle, ¿no?, ¿cómo se maneja lo que es el mercado de las empresas que ofrecen este tipo de tecnología para el agro? Digo, su empresa está inserta, digamos, seguramente con algunos competidores, digo, que ofrecen otro tipo de tecnología de avanzada, vinculada a automatismos. Eso ¿cómo se presenta ese panorama aquí en Uruguay de este mercado? Hay algunas empresas presentes, como sí, por lo menos en nuestro mercado no hay. Lo que hay son algunas máquinas
que llegan. Tenemos un cliente que cuando recién lo empecé a visitar me decía, sí, porque yo me traje una sembradora de lechuga italiana. Era una sembradora que solamente la podía utilizar para sembrar lechuga, un determinado tipo de semilla y en un determinado tipo de bandeja, ¿sí? Que tiene una buena precisión, pero entonces a esa precisión lo que le agregamos es versatilidad, porque la misma máquina se puede utilizar, como te decía, lechuga, rúcula, tomate, para distintos tipos de semillas y para sembrar en las bandejas una semilla por cada una de las cavidades, o tenemos clientes que siembran 10 semillas por cada cavidad. Y eso que son semillas rúculas son muy pequeñas, y eso sembrado a mano puede ser 8, 10, 14, 16, o sea, no queda exactamente la misma cantidad de semillas, pues llevaría demasiado tiempo, ¿sí? Entonces le damos un buen tiempo, precisión y también lo que es versatilidad. Y luego otra cosa que no es menor es que nuestros robots están conectados a la nube, y entonces el cliente va teniendo en tiempo real la información en nuestra app de lo que va sembrando. Entonces, si va a comenzar una zafra, a ver, para el invierno pasado, qué fue lo que sembramos? Y o tiene que puede tener algún Excel o empezar a revisar la libretita, todo, ¿no? Hicimos tantas bandejas de tanto, tanto de cuánto. En nuestro caso, en la aplicación pone el periodo de tiempo que quiere ver y le sale la información de todo lo que fue sembrando. Entonces ayuda también a tomar otro tipo de decisiones. Nicolás, ¿cómo observa lo que es el acceso al financiamiento, ¿no? Para lo que es este tipo de tecnologías? Mencionaba en la entrevista, y lo hablábamos también fuera de cámaras, que bueno, de que muchas veces, y tengo referencias que también así es, los productores acceden a tecnologías que propiamente provienen de importaciones directas que realizan, de ciertas maquinarias y demás, pero el acceso al financiamiento allí tiene un capítulo interesante de analizar. ¿Usted qué nos puede decir? A ver, los bancos todos tienen productos dedicados al agro y a la maquinaria, ¿sí? Solamente basta ir a la Rural del Prado, hay stands de todos los bancos, del Banco República y todos los bancos privados. Nosotros vamos a estar ahora en la Feria de Melilla, que es ahora del 3 al 6 de abril. Vamos a estar con nuestro propio stand, y están todos los bancos, o sea, los bancos y algunos que no lo tenían ya hace unos años que empezaron a poner un poco más de foco en el agro para, obviamente es parte de su portfolio de productos y de negocios, pero cada vez más los bancos se están apuntando hacia el agro, y ahí hay, de hecho, productos en los bancos para la compra de maquinaria. Sí, creo que hay una apertura cada vez mayor por parte de los bancos para financiar la incorporación de tecnología en la producción. Nicolás, y para ir finalizando, ¿no? Bueno, usted está en un proceso de apertura de mercados en estos momentos en Estados Unidos, pero también ha tenido conversaciones con productores de otros países, por supuesto que de Uruguay, sin entrar en la comparación que suele ser muy injusta la mayoría de las veces, quizás similitudes en lo que tiene que ver con los productores frutihortícolas, hortícolas vinculados a la granja, que pueda encontrar, ¿qué nos puede decir? Sí. Los clientes en Uruguay son clientes que en muchos casos son de productores familiares de hace muchos años, de varias generaciones, que están comenzando a tomar las decisiones las nuevas generaciones, ¿sí? Me ha pasado de ir a reunirme con, digamos, el dueño, ¿sí? Y me dice, sí, pero por este tema, al ser algo tecnológico, espera que va a venir mi hijo también a la reunión. Y como que están pasando la posta, ¿sí? Como que las nuevas generaciones, y también es un involucramiento, que las nuevas generaciones también estén involucradas para seguir con la producción y con el negocio de la familia hacia más adelante.
digamos, para que se perpetúe en el tiempo, como que están empezando a tomar, y me pasó en varias ocasiones, dijeron, sí, pero espera que viene mi hijo, y el hijo tiene 20 y pico, menos de 30, y ya está empezando a tomar decisiones junto con sus padres. Pero es gente que, en nuestro caso, es gente que la está luchando mucho, que tienen que contar cada peso, ¿sí? Porque se está dando, no solamente en el agro, sino en muchas industrias, la concentración en empresas más grandes, pero de la misma forma que están nombrando, los chicos se están empezando como a organizar de otra forma y teniendo otro tipo de mercado. Algo que pasa mucho acá en California es el Farmers Market, que es la vieja y querida feria de barrio, ¿sí? Que a diferencia mucho en Uruguay, quienes van a la feria es mismo el pequeño productor, va con su stand y vende sus productos directamente, no está tanto el feriante o el intermediario allí en el medio, y también son familias que van pasando de generación en generación. Nosotros trabajamos con familias que son estadounidenses y familias que han venido de otros países, familias que hace más de 20 años que están afincadas aquí en California, y que los hijos están empezando a tomar la posta y a tomar las decisiones en la empresa. O sea, hay cosas similares en distintos... En Estados Unidos capaz que es mucho más fácil el poner nueva tecnología en la producción, porque es algo que se ve, digamos, día a día en todo, ¿sí? La tecnología está mucho más presente en el día a día que en Uruguay, entonces para los tipos es mucho más fácil tomar la decisión. Pero en Uruguay, te repito, las nuevas generaciones están tomando las riendas y también enfocándose hacia la inclusión de nuevas tecnologías. Nicolás Franco, que es CEO de Sidorina, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá, y nos reencontramos, por supuesto, en otra oportunidad. Gracias por estos minutos. Perfecto. Muchísimas gracias y a las órdenes. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy tuvimos un análisis económico en el cual se enmarcaron de alguna forma 3 preocupaciones que tienen los empresarios. Por una parte, lo que hace al crecimiento económico del país, luego la inflación y después la política fiscal, y a través de allí, por supuesto, la serie de medidas y políticas que tendrá esta nueva administración, que seguramente repercutirán en estos 3 aspectos. Por otra parte, hablamos de ausentismo laboral, una de las principales preocupaciones que tienen los empresarios para con sus empresas. Y también hablamos del sector de la granja y cómo en el agro, hablamos de la granja, pero se refiere al agro en general, cómo el agro viene incorporando ciertas tecnologías, y particularmente, refiriéndome al sector de la granja, hay una característica que trasciende las fronteras, y es que las nuevas generaciones de empresas, que por lo general son familiares, están ya liderando y tomando decisiones, principalmente liderando las decisiones a nivel de incorporación de tecnología. De todos estos temas hablamos en el programa Empresarios de Acá de hoy. Como siempre los espero, próximo viernes, 21 horas. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.